Sin duda, una de las tendencias de este 2020 es el formato de este programa y el formato por el cual hemos venido apostando. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante y sin duda uno de mis favoritos, el podcasting. Pero ¿por qué está en aumento? ¿Qué peculiar o particular tiene este formato que está enganchando tanto con la audiencia? Eso y más en este episodio. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de contenidos, el episodio número 12. El día de hoy tenemos un invitado especial, muy especial diría yo. Lo voy a pasar a presentar. Él es cofundador de Explora Producciones o Explora Podcast, es host de Contenidos Podcast, aficionado a la historia, fan de Star Wars y rara vez rechaza una cerveza. En lo personal, pues lo conozco muy bien, o al menos eso quiero pensar. Sin más, me presento. El día de hoy tenemos un episodio de podcast un tanto diferente. Considero que es una oportunidad para que, me conozcan más a mí, conozcan un poco más a Explora y conversemos sobre este formato, ¿no? Este formato tan interesante que en verdad no es nuevo. Muchas veces cuando uno presenta algo, tiene la tendencia a querer decir, este formato nuevo, pero bueno, el podcast no es nuevo, pero sí es tendencia y es lo que hemos estado viendo y en lo que en Explora nos estamos especializando, ¿no? Porque todos los días se aprende, poco a poco estamos buscando saber más, nos ha ido, considero que bien, y por eso quería compartir con ustedes, aprovechando este episodio número 12, ¿no? Que ya tenemos varios episodios detrás con información muy muy interesante, así que si recién están escuchando este podcast por primera vez, les aconsejo de verdad que vayan a ver los episodios anteriores. Como les decía, el día de hoy el objetivo es conocernos un poco más y hablar de podcasting. Entonces, para mantener la dinámica del podcast, lo que he hecho es hacerme autopreguntas en las cuales yo les iré contestando en función a mi experiencia, como si yo fuera un invitado más de este podcast. Espero que les guste la dinámica, yo creo que sí. Vamos a ver el podcasting desde un punto un poco más panorámico. No vamos a entrar a tanto detalles en determinadas cosas porque, como bien sabrán, este podcast no es de podcasts, sino es de contenidos en general. Entonces les he dado esa visión a las preguntas que he formulado. Pero si quieren saber más de podcasting, pueden ir a YouTube. Ahí sí hacemos contenido específico de podcasting. Así que nos encuentran como Explora Producciones en YouTube. Entonces, empecemos como solemos empezar estos programas, preguntándole al invitado, ¿cómo es que nace este interés por el podcasting y por el marketing de contenidos? A ver, mi historia con el podcasting es... en verdad no es tan interesante si queremos hablar de qué tan interesante es la historia. Pero sí es una historia agradable. Yo empiezo mi relación con los podcasts hace ya 2 años aproximadamente. Y es en un momento en el que, yo me encontraba trabajando en una empresa, como cualquier persona podría hacerlo. Y estoy revisando mi iPhone. En ese momento, ahorita también tengo un iPhone. Y curiosamente veo que hay un logo que dice podcast. Y yo digo, ¿qué es esto? O sea, no, yo pensé que era radio. Hace tiempo ya lo había visto, entré, dije radio, no veo para qué quiero escuchar radio. Pero esta segunda vez volví a entrar y me di cuenta que era un poquito más que radio. Empecé a indagar, encontré un par de programas, pero no le terminé agarrando el gusto al 100%. Luego me doy cuenta que yo sí a mí sí me gusta la música, me gusta varios géneros, no todos, pero varios géneros me gustan, entonces tengo Spotify. Y en Spotify entro y veo que aparece una pestaña al costado de donde dice música que dice podcast. Y dije, acá hay algo, ¿por qué? Porque hay 2 lugares en los que dice podcast. Entonces entro, me pongo a revisar y yo siempre, eso tiene que ver mucho con mi gusto por los negocios y por emprender. Me aparece este podcast llamado Cállate y Vende. Yo en ese entonces quería desarrollar mis capacidades de vendedor, a pesar de que yo no trabajaba en ventas, ese no era mi trabajo, pero como que siempre tenía ese bichito o por querer cambiarme de área dentro de mi empresa, o era muy consciente de que si yo quería emprender, porque siempre tuve
bichito emprendedor, como hablábamos con Ame de Latido Emprendedor en el episodio número 9, ese bichito emprendedor. Entonces yo sé que para emprender sí o sí tienes que saber vender. Entonces me encuentro con este podcast llamado Cállate y Vende. Empecé a escucharlo mientras trabajaba, en el carro, mientras hacía deporte, etcétera, etcétera. Literalmente yo sentía, y siento cuando lo sigo escuchando, siento que tengo clases gratuitas. O sea, para mí lo empecé, el contenido era tan bueno que lo consideré como si fuera unas clases gratis para mí. Tengo algunos episodios en los cuales yo tomaba apuntes y esos apuntes después yo los pasaba al Word y así aprendí un montón. Y muchas de estas herramientas que, Gerardo Rodríguez, que es el conductor de este podcast, nos da porque todavía pueden escuchar el podcast, lo pueden encontrar en cualquiera de las plataformas, como Cállate y Vende, fueron muy útiles. Entonces ahí fue cuando me hice la pregunta, ¿no? ¿Existirá esto en Perú? Porque yo no había escuchado antes de los podcasts a ese nivel. No había leído, como les digo, en la aplicación, etcétera, etcétera, pero no sabía bien qué era podcast. Entonces yo entro a investigar, a buscar qué mejores podcasts peruanos, etcétera, etcétera, y empiezo a encontrar. Sí, efectivamente sí había, no era un tema nuevo. Sin embargo, no encontré un podcast tan similar a este de Cállate y Vende, ¿no? Que sea tan estructurado sobre un tema tan nicho y que en realidad te eduque, ¿no? Habían más podcasts que siguen hasta el día de hoy que son de entretenimiento, los cuales no critico, me parece que es necesario tener entretenimiento, desfogarse un poco, pero también considero que el podcast es una herramienta muy potente para temas de educación. Entonces es ahí donde entra este interés, y yo creo que esta es la pregunta que todo emprendedor se tiene que hacer. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no existe algo así acá en Perú? ¿Por qué no se puede hacer? Entonces ahí es cuando se prende el foquito y digo ya. Ahí es cuando me doy cuenta que hay una verdadera oportunidad y empiezo a averiguar más sobre el podcasting. Digo ya, yo quiero hacer mi podcast. Siempre tuve cierta afición, si lo quieres llamar así, por el tema de producción, pero yo no estudié comunicaciones, ni producción, ni nada por el estilo. Pero siempre tuve como esa afinidad, por así lo quieres llamar. Entonces yo me pongo a investigar sobre podcasting en particular, ningún otro tipo de producción. Me meto a cursos, empiezo a revisar, porque yo tenía esta curiosidad que muchos seguramente se hacen: ¿cómo monetizo un podcast? O sea, por muy apasionado que pueda ser de un tema, ¿cómo haces para obtener ganancias? ¿No? Porque, o sea, es tiempo de todas maneras. Entonces, con ese concepto en mente es que yo me empiezo a volver mucho más interesado en el tema. Ahí todavía no tenía ni por la frente el tema de Explora. Ahí era simplemente educarme para yo hacer mi podcast. Que dicho sea de paso lo hice. Yo tengo un podcast que aún sigue vigente en Spotify, si lo quieren ir a ver. Se llama Orlando a tu manera. Ese fue el segundo podcast que lancé. ¿Por qué el segundo? Porque el primero, como conocerán, es Invertir Joven. Entonces retrocedamos un poquito más. Entonces yo me pongo a averiguar sobre el podcasting y digo ya, me entrené todo, pero digo, ¿de qué hablo? O sea, ¿de qué voy a hablar yo? ¿De qué soy experto? Y me doy cuenta que no tenía un tema en específico en el que yo me especializara para producir distintos episodios o profundizar. Y me puse a pensar, y yo tengo una experiencia de trabajo en estos parques de diversiones, llámese Disney, Universal. Yo trabajé en Universal Studios y dije, bueno, hay mucha gente interesada en viajar allá. Mi familia tiene una agencia de viajes, Best Way Perú. Sí, le estoy haciendo propaganda. Bueno, propaganda no se dice, le estoy haciendo publicidad por si quieren ir a revisarlo. Se llama Best Way Perú, es una agencia de viajes. Afinidad por el tema de viajes la tenía, o sea, conozco de repente más que el promedio, si lo quieren llamar así, y también conozco más que el promedio los parques, sumado a que me encantan. Entonces dije, bueno, hablemos de esto. O sea, a pesar de que me gustaran, de que me apasionara el tema, si lo quieres llamar así, no era un tema tampoco que me desviviera, ¿no? Por el cual yo dije, ¿sabes qué? Sí, que yo me quiero dedicar a esto. Entonces, como que siempre tuve el tema, pero lo tenía en pausa. Al mismo tiempo dije ya, pero no, o sea, esto no creo que pegue tanto, porque yo no, o sea, yo conozco podcasts muy buenos de Disney, pero yo no sé si yo sea la persona, no sé si yo quiera perfilarme así, ¿no? Como experto en Orlando. Entonces fui donde un gran amigo, que ustedes ya conocen,
es el podcast más exitoso de negocios en Perú. Es el podcast más exitoso de Explora también, que es Invertir Joven, conducido por Cristian Arens. Entonces yo me acerqué donde Cristian. Cristian es un gran amigo mío de la universidad y le hice la propuesta. Le dije, oye, mira, hay este formato, no es nuevo, pero está empezando a hacer tendencia. Y él me dijo, mira, yo encantado, pero ayúdame a hacerlo, ¿no? Porque él en ese momento ya estaba produciendo sus videos en YouTube y le estaba yendo bien. Y ahora ya le va muy bien. Y así empezamos y yo le dije, ya, le hice una propuesta. Incluso grabamos un primer episodio, pero ahora venía lo bueno. Porque el podcast no es solamente estructurar el episodio y grabarlo, sino hay que editarlo. Si queremos hacer un podcast quizás un poquito más elaborado. Entonces yo ahí sí carecía de esas habilidades, Cristian tampoco las tenía. Y es ahí donde uno se da cuenta que cuando quiere hacer las cosas bien necesita armar un equipo. Y aquí es donde me junto con Joao. Entonces, no quiero contar la historia ya de cómo nace Explora en sí, porque esa va a ser materia de otro podcast. Pero podría decirse que ese fue el preludio, ¿no? Esos fueron como que los inicios de cómo es que nace la idea de producir podcast. Y bueno, ¿cómo lo relaciono con el marketing de contenidos? Lo relaciono con el marketing de contenidos justamente por el tema de la monetización. Me empiezo a dar cuenta que esto es una gran herramienta que pueden utilizar las marcas para potenciar, valga la redundancia, sus marcas. Es un formato que tiene determinadas características que ahora seguramente las vamos a ver. Seguramente resolveré esa gran incógnita. Y así es como se relaciona con el marketing de contenidos, ¿no? El marketing de contenidos lo que te permite hacer es establecer objetivos, darle la estrategia que quieres utilizar con este podcast. Porque el podcast, y es algo que yo también he aprendido en el camino, es una herramienta. Así lo tenemos que ver. El podcast no es el fin en sí mismo. El contenido que producimos no es el fin en sí mismo. Es una herramienta para lograr algo, un objetivo, y esos objetivos que tú te pones son para alcanzar un propósito. Entonces, eso sí quiero que tengan claro desde el inicio de este programa. La siguiente pregunta que yo me haría si es que me estuviera entrevistando es ¿cómo es que me animo a hablar de podcast y luego también hacer un podcast de contenidos? Bueno, yo empiezo a hablar de podcast justamente cuando adopto y entiendo este concepto del marketing de contenidos. El marketing de contenidos, en palabras rápidas, es la estrategia, la herramienta, pónganle el nombre que prefieran, mediante el cual tú generas contenido, la marca genera contenido para empatizar, ayudar y asistir a la audiencia, para que de ese modo pueda considerar tu marca como una opción para resolver un determinado problema que él o ella pueda tener. Entonces es el contenido, es el driver para lograr de otros objetivos, ¿no? Entonces yo digo, si yo quiero que la gente sepa que yo sé de podcast, tengo que ponerme a generar contenido sobre podcast. Y eso también es positivo porque implica que tú te pongas a investigar cada vez más sobre contenidos. O sea, yo cuando empiezo a generar el contenido siempre me pongo a revisar fuentes, me pongo a estudiar más. Y eso lo combino con la experiencia que voy ganando. Entonces es así que me animo a hablar de esto y empiezo a dar la cara, por así decirlo, en Instagram, porque en verdad nunca he sido de dar la cara así nomás, no me gusta mucho. Bueno, ahora ya le agarré el gusto, pero al inicio no. Entonces es así que me animo, ¿no? Ante la necesidad de ganar esa reputación, que espero la estemos ganando ante ustedes al menos, y nos puedan considerar conocedores del podcast al menos. Y bueno, luego de los contenidos, porque me doy cuenta, como les digo, el podcast es una herramienta, y así como está el podcast hay muchas más herramientas. Por eso en este programa hablamos de redes sociales, de cómo generar contenido, el propósito de los contenidos, etcétera, porque al final cada elemento es una herramienta que conforma una estrategia, ¿no? Entonces yo lo veo en Explora, lo vemos así también. Ya yéndonos al tema del podcasting en sí, pongámonos en contexto. ¿Cómo es que ha afectado esta pandemia a la industria del podcast? Yo les voy a contar mi experiencia. Cuando empezó el tema del coronavirus, del COVID, de la pandemia, aquí en Perú empezó a mitad de marzo. Creo que en la mayoría de países, o sea, como que ya se generalizó en ese momento.
la caída que hubo en las reproducciones fue fatal. O sea, cayeron aproximadamente un 20% y nosotros lo vimos. O sea, en promedio, a nivel global, cayeron 20% y en nuestro caso también, 20-22% aproximadamente. Cayeron para ese entonces ya teníamos como unas 5 producciones. Y evidentemente todo estaba paralizado, ¿no? O sea, nadie estaba haciendo... Nadie estaba tomando decisiones aún. Entonces sí, cayó bastante y sí nos preocupamos. Sin embargo, luego de que ya, o sea, no pasó, o sea, la pandemia no ha pasado, seguimos en plena pandemia, pero se empezó a... O sea, la gente, ni siquiera la cuarentena había acabado, al menos acá en Perú no había acabado cuando empezamos a ver como el aumento de las reproducciones. Lo que pasó fue que la gente se acostumbró a su vida dentro en cuarentena y empezó a darse más horarios, a darse más espacios y empezó a escuchar también el podcast. E incluso yo creo que se ha dado un efecto que es el que cuando uno está en casa incluso trabaja más que cuando no está en casa. Entonces tiene menos tiempos libres, irónicamente, ¿no? Al estar en tu casa estás más ocupado porque cuando vas al trabajo no tienes que cocinar, ya cocinaste antes. Cuando vas al trabajo no tienes que lavar y esas cosas. Muchas personas no suelen hacer todo en su casa todo el rato, ¿no? No sé, es la percepción que yo tengo. Porque me ha pasado a mí también, o sea, yo siento que tengo menos tiempo que antes, que hago más cosas aquí en mi casa. Entonces, el podcast justamente te ayuda a eso, porque el podcast tú puedes escucharlo mientras haces ejercicio, puedes escucharlo mientras lavas, mientras limpias la casa, mientras haces otras actividades. No necesitas tanta atención como cuando ves un video, ves una película, lees un artículo, lees un blog. Entonces, justamente cuando las personas ya empiezan a armar sus rutinas, dada la pandemia, es que se dan cuenta que el podcast les ayuda a consumir contenido de valor en muchos casos y pueden educarse, informarse y ser cada vez mejores, si lo queremos poner en ese modo, sin dejar de hacer lo que tienen que hacer. Entonces yo creo que sí ha favorecido, en cierto modo, el crecimiento de las reproducciones, la tendencia la ha potenciado, porque ya era tendencia antes de la pandemia. O sea, ya muchos referentes del marketing ya lo tenían como referencia al podcasting, y yo creo que sí ha potenciado bastante su consumo. Muchos decían que no lo iba a potenciar porque uno escucha podcast cuando está en el carro, en el tráfico. Sin embargo, como les digo, ahora hay muchas más actividades que hacer, al menos desde mi punto de vista y según mi experiencia. Que yo también estoy acá en casa, muchas veces tengo más cosas que hacer y aprovecho de escuchar un podcast cuando tengo que hacer algo con mis manos y con mis ojos, pero puedo estar escuchando otra cosa en vez de escuchar música. Entonces sí, yo creo que ese ha sido el efecto de la pandemia en el podcasting. Esta es una pregunta que me la han hecho y yo creo que es muy importante entenderla, porque el podcasting muchos lo ven igual que el tema de YouTube, pero bueno, YouTube es otro mundo, no quisiera entrar ahí, no conozco todavía lo suficiente. Pero en el podcasting tenemos muchos podcasters que son netos, es decir, no lo hacen porque tengan necesariamente un negocio detrás, sino lo hacen porque les encanta el tema, les gusta armar comunidades, etc. Entonces muchos me preguntan, ¿qué tiene que ver el podcast con el marketing? Muchos no se dan cuenta. No se dan cuenta que justamente lo que están haciendo es parte de una estrategia de marketing. De repente lo hacen indirectamente. Pero hoy en día el marketing, las marcas buscan generar comunidad. Saben que en las comunidades es donde encuentran estos potenciales clientes. Es donde saben que están resolviendo un verdadero problema, una verdadera necesidad, ¿no? Entonces, esa es la relación más potente que tiene el podcasting con el marketing. Al ser contenido, volvemos al tema del marketing de contenidos, ¿no? En donde tenemos el contenido que te permite conectar con ese potencial cliente y que te da ciertos beneficios. Ahora les voy a contar por qué una marca personal o una marca de negocio debería considerar tener un podcast. Mira, en primer lugar, un podcast te posiciona como experto, ¿no? O sea, la capacidad de poder hablar un promedio de 30 a 60 minutos sobre un mismo tema, ya sea semanalmente, diariamente, si quieres un valiente, en verdad. No es que cualquiera pueda hablarlo
y necesitas sí o sí dominar el tema, o si no lo dominas, créeme que de tanto hablarlo lo vas a empezar a dominar. Entonces tienes que estar preparado en tu tema para hablar de esto. Entonces las personas se van a dar cuenta de que tú eres aquella persona que domina este tema y terminas posicionándote como un experto dentro del rubro que estás hablando, ¿no? Vas a ser reconocido como tal. Entonces, como te imaginarás, esto tiene muchos beneficios, ya sea en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, la primera es que te posiciona como un experto. Luego, estás dando valor a las personas. Estás ayudando a una comunidad a llevarlas de un punto A a un punto B. Pues el objetivo con tu podcast debería ser que la persona salga de escuchar tu podcast con algo nuevo, a que la motives a realizar una acción nueva. Y entonces, si eso lo puedes hacer con una persona, poco a poco lo vas a ir pudiendo hacer con varias personas, es decir, con una comunidad. Le vas a añadir valor. Eso es a lo que se remite todo, ¿no? A dar valor. Puede sonar un poco cliché, hoy en día ya dar valor o contenido de valor, si se dan cuenta no lo he mencionado tanto en el podcast porque considero que ya está muy manoseada la palabra, pero querramos o no, es la realidad. Es dar valor a las personas, dar valor a distintas comunidades. Luego acá hay algo que muchos no se dan cuenta, pero te ayuda a hacer networking. O sea, el networking dentro del podcasting es prácticamente inevitable. Existen distintos niveles, eso sí, de networking. Te voy a dar ejemplos. Por ejemplo, si tú haces un podcast de entrevistas, como el que yo suelo hacer, ahorita con la excepción de este episodio, que yo me estoy entrevistando a mí mismo, las entrevistas te permiten contactar a otras personas. Puedes entrevistar personas que no conoces y si lo manejas bien, se pueden convertir en contactos muy valiosos. Pueden salir nuevas oportunidades, sean de negocios, sean de amistades, pueden tener muchos temas en común. Entonces las entrevistas te permiten eso, ¿no? Semana a semana, si es que tu podcast es semanal, vas a poder juntarte con distintas personas, vas a ir conociéndolas, vas a ir enriqueciéndote de contenido. Luego también, si tu podcast no es de entrevistas y eres tú solo hablando todas las semanas, otros expertos te van a empezar a tener en cuenta. Van a decir, oye, esta persona sabe, ¿por qué no? Y probablemente te empiecen a contactar. Y probablemente también vas a tener una carta de presentación. O sea, el podcast se convierte en tu carta de presentación hacia otras personas. Otras personas van a ir a tu podcast para saber cuál es tu perfil, son tus puntos de vista con respecto a un tema, etcétera, etcétera. Entonces, otros expertos van a estar interesados en escuchar tu contenido y vas a poder relacionarte con ellos con esa carta de presentación. Y por último, si es que tu podcast empieza poco a poco a ser exitoso, vas a tener una nación de fans, ¿no? Una nación de fans que quién sabe, dentro de esta nación de fans puedas tener un buen contacto, puedas tener una persona que conoce a otra persona, que conoce a otra persona. Y entonces así se empieza a armar una red de contactos muy potente. Entonces por eso es que yo aconsejo que tengas un podcast. Luego, como les he venido mencionando, otra de las razones es que potencia tu estrategia de contenidos. Tú me puedes decir, ya, pero digo, ¿qué características tiene el podcast para el marketing o para el contenidos? Básicamente son tres, yo consideraría que son tres. La primera es que al tratarse de un audio, es fácil de consumir. Es fácil de consumir, su acceso es prácticamente gratuito en muchas plataformas y solamente es necesario ponerte audífonos a escuchar. Como les decía, solo puedes estar haciendo muchas otras cosas mientras escuchas el podcast. No necesitas utilizar tantos sentidos al mismo tiempo para escucharlo. Luego, está comprobado que tiene mucha mayor retención que otro tipo de contenidos. Por ejemplo, el podcast en promedio dura 30 minutos y en promedio tienes una retención del 60%. Eso en el mundo digital es un montón, créanme. No existe otro formato que pueda tener tanta retención. Estamos hablando de un podcast. Muchos van a decir, no, pero en TikTok el consumo promedio es 1 hora. Sí, pero ves muchas marcas. Aquí estamos hablando de que un episodio que dura 30 minutos, es decir, solamente tu marca por casi 30 minutos, o bueno, si quieres ponle 20 minutos por lo que es 60%, por 20 minutos solamente contigo. O sea, pongámonos a pensar lo potente que es eso. Es muy importante esa retención y el nivel de intimidad que se puede llegar con eso es muy importante.
Y bueno, por último, la última razón por la que deberías considerar tener un podcast es que es una tendencia. Entonces, las tendencias hay que aprovecharlas y aparte el podcast en Perú y en muchos lugares de Latinoamérica está muy lejos de llegar a su máximo esplendor, si lo queremos llamar así. Entonces yo sí te recomiendo que si estás generando contenido y crees que tu contenido se va a potenciar con este formato, lo tengas en cuenta, porque ya hemos visto los beneficios que puede traer para traerte a ti como marca personal o si tienes una empresa. Eso sí quería contarles, nosotros entendemos que hay dos perfiles de marcas que pueden generar contenido y una de ellas es las marcas personales para las cuales nosotros generamos contenido en Instagram y en YouTube. Pero si tienes una empresa, un emprendimiento, trabajas en una empresa y crees que el podcast te llama la atención, cómo podemos aplicar esto, te invito a que revises nuestro perfil de LinkedIn. En LinkedIn también nos encuentran como Explora Producciones y estamos generando contenido de podcast corporativos. Así que no es exclusivo para marcas personales, también lo pueden hacer empresas. Así que si les interesa también se pueden dar una vuelta por ahí. Ahora bien, algo que siempre me preguntan los que Diego, me convenciste, me vendiste el podcast, ya yo quiero hacer un podcast. ¿Qué aconsejarías a alguien que quiere empezar un podcast? Alguien que quiere empezar un podcast, lo que yo le recomiendo es primero, ten claro cuál es tu propósito. Y acá es muy importante hacer la diferencia entre lo que es un propósito y entre lo que es un objetivo. ¿Ok? Tu propósito no es, ganar X dinero, tener tantos followers, llegar a tantas personas. Eso no es un propósito. Eso es un objetivo. Pero para poder tú plantear tus objetivos, lo que tú tienes que hacer es tener claro cuál es tu propósito, cuál es tu misión con el podcast. ¿Cómo puedes encontrar tu propósito? Lo que tienes que hacer es reconocer cuál es el cambio que tú quieres generar en una determinada comunidad. ¿No? ¿Qué cambio quieres generarle? ¿De qué manera quieres ayudarlo? ¿De qué manera quieres llevarlos nuevamente de un punto A a un punto B? Eso sería definir tu propósito. Ese es el primer consejo que te puedo dar, porque si no, después te vas a aburrir del podcast. Si ya vienen escuchando el podcast, en el episodio número 3 con Florencia de la Torre, hablamos de este tema, ¿no? Del propósito. El propósito vendría a ser esa gasolina que impulsa tus ganas de seguir. Porque al inicio no te va a seguir tanta gente, solamente te van a seguir, probablemente ni te siga tu familia, tus amigos. Entonces, si tú no tienes tu propósito claro y bien arraigado en ti, el proyecto no va a prosperar. Entonces tienes que tener eso claro primero. Después yo te recomiendo ponerte objetivos, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Voy a ser realista y mide tus capacidades. Puedes tomar como referencia si es que tienes una cuenta de Instagram, tu cuenta de Instagram, tu cuenta de Facebook. Si tienes una base de mails, también la puedes tomar de referencia. Y ese va a ser el alcance que vas a poder tener inicialmente, ¿no? Porque obviamente si tú subes un episodio, no mucha gente te va a escuchar, ¿no? O sea, si recién estás empezando, mucha gente no te va a conocer ni nada por el estilo. Pero si tú ya tienes determinadas plataformas en las cuales ya eres conocido, apaláncate de esas plataformas, no tiene nada de malo. Como te digo, el podcast es parte de una estrategia, es una herramienta más. Entonces, si tú tienes otras herramientas, utilízalas, conéctalas todas. No te cierres solamente con decir, sabes que yo soy podcaster y solo uso el podcast. Se te va a hacer un poco más complicado crecer rápidamente, ¿no? Entonces, si tienes un buen Instagram, si tienes un Facebook, etcétera, etcétera, deberías apalancarte en esto. Y en función a cómo estás con esas herramientas, puedes ponerte objetivos. Dice, ya, mira, yo tengo tantos seguidores en Instagram, ya, castiguemos esa cifra, entonces en el primer mes podría lograr tantos followers, podría lograr tantas reproducciones, etcétera, etcétera. Entonces ponte objetivos. Si no los consigues, no te desanimes. Como diría Cristian en uno de los episodios, en el primer episodio, aplaza la fecha, ¿no? Cambia la fecha, no cambies el objetivo, no cambies el plan. Entonces, esa es otra recomendación. Después, define cuál va a ser tu presupuesto. No existe un presupuesto maestro. Muchos me dicen, Diego, ya, ¿cuánto es el presupuesto que debería tener? En verdad, mira, el podcast se puede empezar incluso con los audífonos del iPhone y tu celular, ¿no? Entonces, el presupuesto lo defines tú. Tú tienes que definir en qué capacidad estás. Entonces, pero sí tienes que ser consciente de eso, ¿no? Y
Y obviamente, si te quieres comprometer con el proyecto, tu meta debería ser poco a poco ir aumentando ese presupuesto. Y luego, para empezar el podcast, lo mejor que te puedo decir es define tu formato. Nosotros tenemos un video en YouTube de 6 opciones de formatos, porque puedes hacer entrevistas, puedes hablar solo, puedes hacer un noticiero, puedes hablar con más amigos. Existen muchos formatos. Define cuál va a ser tu formato y estructura tus episodios. Darles una secuencia lógica. Si se dan cuenta ahorita, yo estoy tratando de seguir la secuencia que sigo en las entrevistas. He hablado sobre cómo empecé en el mundo de los podcasts. Ya hablé de podcasts en sí mismos y ahorita les estoy dando consejos de generación de contenido. Entonces, tengan un formato definido y una estructura también bien definida. Eso los va a diferenciar de los podcasts en los que las personas solamente se sientan a hablar de un tema, que pueden ser muchas veces entretenidos por el carisma de las personas, pero no necesariamente cumplen un propósito tan claro. Entonces, si quieren, pueden averiguar. Muchas veces se les hace complicado monetizarlo o estructurarlo mejor porque nunca se dieron ese trabajo. No los estoy criticando, todo el mundo es libre de hacer podcast. Mientras más podcast puede ser mucho más interesante. Pero sí, mi consejo es estructuren sus episodios, denles forma en todo lo que puedan, ¿no? Y el mejor consejo en verdad es empiecen, prueben. O sea, si un día hice entrevista y no me funcionó, al día siguiente puedo hacer un capítulo solo. Pero estructúralo, no te pongas a hablar X. O sea, ahorita yo tengo acá las preguntas al frente mío. Entonces, ese debería ser tu enfoque. Yo no evito siempre... Aparte que no soy muy bueno hablando. Ahorita estoy hablando regular. Pero no puedo, si no tuviera estas referencias no estaría hablando lo que estoy hablando. Entonces, eso me pasa a mí. De repente no te pasa a ti. Pero si crees que sí, te aconsejo que tengas una estructura, redactes un índice. Hay personas que redactan todo el episodio, ¿no? Yo, o sea, no es que no lo aconseje, siempre es importante que te sientas cómodo. Y ese es otro consejo que te puedo dar para empezar, ¿no? Empieza con el formato que te sientas más cómodo. Entonces, ya tenemos ahí varias cositas, ¿no? Primero, tu propósito, tu objetivo, define tu presupuesto, apóyate en todas tus demás herramientas, define un formato, estructura tu podcast y empieza a grabar. Empieza a grabar lo más rápido que puedas, si es que eres tú solo o si ya eres una empresa y quieres hacerlo un poquito más desarrollado. No te quedes solamente en el planeamiento, o sea, haz bien tu cronograma y este día sin falta vamos a grabar, porque esa es la parte más difícil de hacer, es el reto más difícil de superar. Entonces empieza a grabar, prueba y error. Eso es en todos los contenidos, no solo en el podcasting, en todos los contenidos es prueba y error. Poco a poco, con tus métricas, te vas a ir dando cuenta qué es lo que va funcionando mejor, qué es lo que se mantiene, qué es lo que deberías cambiar. Puedes preguntarle a tu audiencia, puedes preguntarle a tus amigos, etcétera, etcétera. Luego, ¿qué le puedo aconsejar a alguien que ya empezó? Alguien que ya empezó y que quiere seguir mejorando su podcast. Lo mejor es la autoevaluación, ¿no? Yo creo que por algo Spotify y todas las demás plataformas tienen sus métricas. Entonces, mi consejo principal es siempre atento con eso, revisando qué episodios están funcionando, pedir feedback es clave, sobre todo de la audiencia. Si la audiencia te dice sí, te dice no te responde, que creo que es peor que te digan que no, verificar por qué. O sea, no está mal que no te respondan, a todos les puede pasar, a nosotros nos pasa con algunas preguntas que hacemos que no nos responden. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no te están respondiendo? Siempre ponte a pensar eso, ¿no? Y si se te ocurre alguna solución, pruébala y si no te funciona, bueno, sigue probando otra opción, etcétera, etcétera. Pide consejos a personas que estén ya, que hayan logrado el éxito, ¿no? O al menos tenga una referencia a dónde quisieras llegar. Entonces, ese es el mejor consejo que les puedo dar a aquellas personas que quieren seguir mejorando el podcast. Siempre apalánquense de su audiencia, de la audiencia que ya generaron, pídales consejos, díganle, oye, ¿qué les gustaría que hable? ¿A quién les gustaría que invite? ¿Qué temas creen cuál ha sido su episodio favorito? Tú fíjate en tus métricas, qué es lo que más ha funcionado, cuánto es tu retención, por qué la gente se está yendo. O sea, siempre es autocrítica, porque la autocrítica es la que nos permite mejorarnos, ¿no? Entonces en el podcasting no es diferente. Y como les decía, siempre busquen que su producción cada vez sea mejor. No sé, si es un hobby por ahora, pero ustedes tienen un trabajo aparte,
traten de guardar un poco para luego invertir en un micrófono mejor, en una interfaz mejor, ¿no? Si pueden, ya ahorita voy a ir a las 3 claves sobre contenidos, pero siempre vean qué cosas se pueden mejorar, ¿no? Eso es clave. Ustedes tienen que hacer ese análisis, ¿no? O sea, yo ahorita no te puedo decir cómo seguir mejorando. Primero tendría que ver qué es lo que estás haciendo. Entonces, ese es el primer paso. Evalúa tu situación actual. Evalúa qué es lo que tienes sobre la mesa y sobre eso ejecuta. Y siempre trata de mejorar la producción, porque la producción siempre se puede mejorar. No te estanques en grabar solamente con tus audífonos o en plataformas gratuitas, que no es tan mal, pero las plataformas gratuitas son gratis por algo. Entonces siempre pónganse a pensar eso, no duden de eso. Si son gratis es por algo. Entonces si pueden encontrar algo mejor, bacán. Ahora sí, ya para ir terminando el episodio, que he hablado más de lo que pensé que iba a hablar, para serles honesto. He hablado mucho más de lo que me tenía fe. Pero ahora me tengo que hacer la pregunta de rigor y la pregunta que le hago a todos mis invitados en el podcast. ¿Cuáles consideras tú que son las 3 claves sobre contenidos? ¿Cuáles son las 3 claves que yo, Diego, considero para el contenido? Bueno, la primera es: busca un buen equipo, un buen complemento o terceriza. Como me estoy entrevistando a mí mismo, me puedo dar el lujo de meterme un poquito más de lleno a esto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el podcasting, nosotros podemos ser muy buenos con la idea. Es decir, yo domino el tema de, un tema de finanzas personales, el que tengo más a la mano. Pero no necesariamente porque yo haga podcast quiere decir que sepa editar, que sepa subir mi podcast a las plataformas o que sepa de cómo marketear este tema. Entonces siempre busquen mejorar en lo que no son buenos. Entonces una opción es o asóciense con alguien que complemente sus habilidades o tercerícenlo, ¿no? Páguenle a alguien. Entonces en mi caso, por ejemplo, adelantándome a un futuro episodio, yo me asocié justamente con alguien que es Joao, que complementa mis habilidades, ¿no? Yo tengo más habilidades quizás para el tema de marketing, él tiene más habilidades para temas de edición y producción. Entonces es ahí donde se potencia todo esto. Entonces así es como debería ser. Por ejemplo, ahora en el equipo hemos agregado a Gabriela. Gabriela nos ayuda con todo lo que es diseño gráfico, que nosotros no lo teníamos tan claro al inicio, no éramos muy habilidosos para eso, pero ahora ya lo estamos potenciando. Para septiembre se vienen grandes cambios, así que esténse listos. Y si no se han dado una vuelta por nuestro Instagram, nos encuentran como Explora Podcast. Ahí van a encontrar contenido y ahora van a encontrar mejor diseño. Entonces, tercericen o asóciense con alguien que complemente las habilidades que ustedes no son tan buenos. Punto número 2 para claves sobre contenidos. Siempre tengan mentalidad de negocio. Por más que sea un hobby, siempre vean su generación de contenidos como un negocio, cómo lo pueden monetizar, ya sea desde dar talleres, dar clases, o que esto sea branding para la empresa que ustedes tienen, que esto lleve a que ustedes puedan vender algún producto, algún servicio, etcétera, o que de repente su contenido va muy de la mano con la imagen de alguna marca. Oye, ¿por qué no hacemos una colaboración? Anuncias algo, auspicias mi podcast. O sea, hay muchas maneras de monetizar el podcast y ustedes tienen que siempre apuntar a eso. Y otra cosa que tiene que ver con el nivel de negocio, que no es solo monetizar, es la organización. Como les decía en el punto anterior del complementar sus habilidades. Cuando uno está en un negocio y empieza un negocio y lo quiere hacer crecer, tiene que buscar un equipo, personas. Entonces eso también es parte de la mentalidad de negocio. No traten de hacer todo, porque no les va a alcanzar el tiempo, no van a poder crecer si es que ustedes hacen todo, si es que ustedes diseñan, si es que ustedes editan, si es que ustedes graban, si es que ustedes tienen que empezar las ideas, tienen que buscar si ustedes se encargan de todo, en algún momento no les van a dar las manos. Entonces tengan mentalidad de negocio. Si yo quiero que mi negocio, mi podcast, mi cuenta de Instagram, mi cuenta de YouTube, etcétera, etcétera, crezca y poco a poco me empiece a producir algún valor, ya sea monetario o no monetario, voy a tener que tercerizarlo. Entonces voy a tener que pensar como negocio. Entonces siempre, por favor, piensen como negocio. Y la última clave para la generación de contenidos que les puedo aconsejar es la constancia y la consistencia. ¿Ok?
La constancia y la consistencia son claves en cualquier formato, no solamente en el podcast. Sobre todo en el podcast, pero no solo en el podcast. ¿Por qué hago el énfasis que sobre todo en el podcast? Porque el podcast, al menos hoy en día, no es que tenga tanto alcance. Para los que conocen el término de marketing alcance es cuánta gente se puede enterar orgánicamente, es decir, sin que pagues publicidad, de tu podcast. Entonces, no es como Instagram que entran y de repente les aparece en navegar o en explorar, les aparece un post tuyo o alguien los etiquetó, etc. En Spotify es mucho más difícil conseguirlo así. Lo que tiene Spotify es que Spotify y las demás plataformas de podcasting, para que no se ofendan las demás, lo que tienen es buen engagement, pero no tienen buen alcance. Entonces tenemos que ser constantes para que las personas se queden en nuestro podcast, estén interesadas, generarles esa ansiedad para que sepan cuál es el siguiente episodio, qué es lo que sigue. Eso solo se gana con constancia, y con consistencia es que las personas entiendan cuál es tu mensaje, qué es lo que quieres transmitir, que compartan tu propósito o vean que tu propósito se está volviendo realidad, ¿no? Que les estás ayudando realmente en un determinado tema. Entonces la constancia y la consistencia son claves. Para mí son lo más importante. Por eso justamente estoy haciendo este episodio, tratando de ser consistente y sobre todo constante, ¿no? No dejar de pasar esta semana. A pesar de que ya estoy un poco tarde, no dejar de pasar esta semana. Así que amigos, eso ha sido todo por este episodio. Después de lo que estoy hablando ahorita va a venir el outro y van a poder escuchar un poquito más de mí ya para cerrar. Y nada, invitarlos a todas nuestras redes, en Instagram y YouTube, si es que ustedes son marcas independientes y que quieren empezar a producir sus podcasts. Y dense una vuelta por LinkedIn si es que tienen una empresa, un emprendimiento o trabajan en una empresa que le podría interesar el tema del podcasting, que tiene muchos beneficios. Ahí pueden ver y van a darse cuenta que tiene mucho que ofrecer este contenido. Así que nos vemos nos escuchamos en un próximo... me escucharán en un próximo episodio. Y hasta la próxima. Chau. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este episodio lleno de valor. Les agradecemos por estar aquí escuchando este podcast. Para escuchar más historias como esta, suscríbete desde la plataforma que nos estés escuchando. Si quieren más contenido relacionado a podcasting y generación de valor, pueden encontrarnos en Instagram y YouTube como Explora Producciones o Explora Podcast. Con nosotros es hasta la próxima semana. Chao. Este es un podcast producido por Explora.